Les decía que la clase de hoy es la 57, pues ya es la última de trigonometría y quiero aprovechar para mostrarles que ya está habilitado el sistemático. Entonces voy a compartir mi pantalla. Entonces, como pueden ver acá, si ustedes ingresan al portal de matemática, ingresan a su usuario, después buscan en PMNIC, ya les va a aparecer esto habilitado, donde dice sistemático de trigonometría. Entonces vamos a dar una ojeadita a uno de ellos para ver qué tipo de problemas vienen y así enfocarnos más en los problemas que están aquí en la clase práctica. Ok, vamos a empezar con este. Observen, dice el siguiente problema así, que desde el pie de un poste se observa la parte más alta de una torre con un ángulo de elevación de 45 grados. Dice el mismo punto es observado desde la parte más alta del poste con un ángulo de elevación de 37 grados. Y nos dicen calcular la longitud del poste si la distancia entre el poste y la torre es de 180 metros. Entonces vemos que es un problema. Así que si nos vamos a la clase práctica, habría que centrarnos en aquellos que son de resolución de problemas, como el 11, 12, de hecho del 11 hasta el 14. Todos esos problemas hay que tratar de hacerlo. Pero bueno, vamos a tratar de hacer este. Así que vamos a capturar acá. Y recuerden los pasos que debemos de seguir a la hora de trabajar con problemas. Lo primero es que debemos de hacer un pequeño bosquejo. Así que vamos a hacer un pequeño bosquejo. No significa que hay que ser exactos o realistas, simplemente es para darnos una idea de lo que dice el problema. Imagínense algo así, nos habla de un poste. Vamos a dibujar acá un pequeño poste. Y también nos habla de una torre. Vamos a ponerla acá. Imagínense esa torre. Ok, ahí la tenemos. Entonces dice que se observa la parte más alta de una torre con un ángulo de 45 grados. Y eso es desde el pie del poste. Entonces significa que es desde acá, desde la base. De la base yo trazo una línea de observación hasta la parte más alta. Y este angulito que se forma acá debe ser de 45 grados. Después dice que se observa pero desde la parte superior del poste. Acá. Entonces trazamos una línea horizontal, que es una línea guía. Y trazamos el ángulo de elevación. Y este angulito de acá sería de 37 grados. Ok, y ya casi lo tenemos. También nos dan como dato la distancia que hay entre el poste y la torre, que sería la distancia de acá hasta acá. Y esta distancia dice que es de 180 metros. Entonces eso es el primer paso, hacer un pequeño bosquejo del problema y así tratar de resolverlo. Ahora les pregunto, la segunda parte del problema, determinar si vamos a utilizar triángulos rectángulos o ley del seno y coseno. ¿Qué dirían ustedes que hay que usar acá? ¿Triángulos rectángulos o leyes del seno y coseno? Del seno y coseno, ¿Ok? ¿Por qué dice eso? porque nos están dando dos ángulos. Pero una observación, esos dos ángulos pertenecen al mismo triángulo.
No, son independientes. Entonces ahí vemos una falla, porque para usar la ley del seno hay que usar dos ángulos del mismo triángulo. Por otro lado, observen algo que no hemos trazado. La altura que hay desde el punto más alto hasta la base. Vamos a ver si alguien se acuerda de esto. ¿Qué ángulo forma esta altura con el suelo? 90 grados. Correcto, entonces aquí hay 90 grados. Y como la línea horizontal, esta que está punteada, es paralela al suelo, pues en teoría aquí también hay 90 grados. Entonces les pregunto, ¿ven triángulos rectángulos ahí? ¿Cuántos ven? 2. 2, correcto. Entonces veamos que como vemos triángulos rectángulos, la manera de resolverlo sería entonces utilizar razones de triángulos rectángulos. Pero veamos qué es lo que nos dice. Calcule la altura del poste. Entonces vean bien. Primero, en el triángulo de 45 grados tenemos el ángulo de 45. Esta altura total de la torre, ¿qué tipo de cateto sería según el ángulo de 45? Opuesto. Correcto. Vamos a calcular entonces ahorita toda esta distancia. Eso que sería un cateto opuesto, pero le vamos a llamar altura. Vamos a poner que eso vale h. Y lo podemos calcular del triángulo de 45. Entonces, ¿qué relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? ¿Qué razón trigonométrica? Mueraxel, ¿qué dice? ¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? No sabría, espera, porque ahorita estoy ocupadísimo haciendo otras cosas. Pueden buscar su apunte ahí de las razones trigonométricas y solo vean cuál relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Que les voy a ayudar para avanzar. Esta sería la tangente. Entonces nosotros tenemos que la tangente de 45 grados debe de ser igual a la altura h entre el cateto adyacente, que es 180 metros. La tangente. Correcto, la tangente es la que estamos usando. Entonces de ahí vamos a despejar la altura. Y la altura entonces sería igual a 180 por la tangente de 45. Y veamos entonces, solo hay que calcularlo. Vamos a ir a la calculadora. Voy a abrirla, permítanme. Voy a tratar de anclarla al inicio para no tardar tanto. Documentos, calculadora. Aquí está. La F82. Listo, aquí está. Entonces recuerden que como el ángulo está en grado, debemos de ponerla en Shift, modo y aplicar la número 3, que es decre. Y ahora sí, 180 por la tangente de 45, miren cuánto da. Daría lo mismo, 180. Entonces la respuesta es que la altura, pero de la torre, no la del poste, es 180. Ahora vean cómo podemos utilizar este mismo principio para encontrar la altura del poste. No hemos utilizado el triángulo verde. En el triángulo verde yo puedo encontrar esta distancia, ¿verdad? Que es la distancia de acá hasta acá. Si yo le llamo que esa distancia vale X, ¿cómo podría encontrar la altura del poste? ¿Qué haría con H y con X? Una diferencia, ¿no? Correcto, y eso es todo. Entonces vamos a ir de nuevo. Como X
resulta ser cateto opuesto, y estos 180 son los mismos que hay de acá hasta acá, también habría 180 porque es paralelo. Entonces decimos lo mismo, que tangente, pero ahora del ángulo de 37. Tangente de 37 sería igual a x entre 180. De aquí vamos a despejar x, y x sería igual a 180 por la tangente de 37. Ok, entonces vamos a meterlo otra vez en la calculadora. 180 por tangente de 37 igual 135.64, vamos a redondearlo, 64. Y bien, entonces ahora ya podemos calcular la altura del poste. Y la altura del poste, como ya decía Ricardo, sería la diferencia entre la altura de la torre y esa distancia x que acabamos de calcular. Entonces h menos x sería 180 menos 135. Entonces veamos, 180 menos la respuesta anterior daría 44.36. Es decir, que la opción correcta es el inciso A. Pero no se podría calcular la hipotenusa. ¿Cómo dice? No se podría calcular la hipotenusa. Tengo h y tengo 180. Sí se puede. No se puede. Ahí estarías calculando la distancia que hay desde la base del poste hasta la punta de la torre. Se puede, bueno, pero ese es un dato que no se pide hasta cierto punto. no te escuché muy bien lo último. Les decía que sí se puede, pero no es necesario, digamos, porque ya te estarías desviando de lo que andas buscando. Sí, tienes razón. O sea, sí se puede hacer, no hay ningún problema, lo pueden hacer para practicar, pero al final no te contribuye en nada para encontrar la altura del poste, que es lo que estábamos buscando. Y listo, entonces ahí termina el ejercicio 1. Vamos ahora con el ejercicio 2. Recuerden, el ejercicio 1 se parecen a los problemas que hay en la clase práctica desde el 11 hasta el 14. Son de ejercicios de problemas que hay que hacer un pequeño bosquejo. Vamos con el problema 2. Dice que hay que reducir esta expresión. Entonces ven, tiene que ser con identidades. Así que si nos vamos acá al folleto, a ver cuáles son de identidades. Veamos, estos no. Estos son de ecuaciones. Esto sí, miren, sería del 8. Esta es una identidad. 8, 9, 10. Del 8 al 10 son de identidades. Vamos a señalarlo. Identidades. Entonces, para practicar del tipo segundo del problema, pueden hacer eso. Habíamos dicho que del 11 en adelante eran problemas. 11, 14 eran de problemas. Y pues vamos a hacer este. Vamos otra vez a hacer la captura. Y aquí está. Entonces hay que pensar. Recuerden que cuando era identidades, ¿se acuerdan de cuál era la sugerencia? Había que expresar todo en función de qué cosa. En función de seno y coseno. Perfecto, eso era lo primero. Entonces, y lo segundo, que si estaba igualado a algo, pues había que empezar por la parte más complicada. Pero aquí, como no hay igualdad, solamente hay que aplicar ese principio,
que todo esté en función de seno y coseno. Entonces vamos a empezar a hacer las sustituciones correspondientes. Noten acá, tenemos secante. ¿Cómo escribo la secante en función del seno y coseno? ¿A qué equivale la secante? Creo que coseno sobre seno. Creo. Ok. Les voy a recordar un tips práctico. Siempre relacionen la S con la C. O viceversa, la C con la S. Acuérdense de esto. ¿Por qué? Porque la secante empieza con S. Y realmente es igual a 1 entre coseno. Y la cosecante, que empieza con C, es igual a 1 entre el seno. Traten de aprendérselo así fácil. Entonces la secante realmente es el inverso del coseno. Y vamos a ponerlo acá. Sería 1 entre coseno del ángulo beta. Esa es la secante. Más tangente. ¿A qué es igual la tangente? En el lado azul. ¿A qué es igual la tangente? Seno sobre coseno. Ahí sí, correcto. Entonces tenemos seno de beta entre coseno de beta. Ok. Menos 1 dice. Y vamos ahora a la parte de abajo. Cosecante, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual a cosecante? Según lo que les acabo de decir, 1 sobre quién. Vamos a ver qué dice el iPhone S6, 6S Plus, Axel Luisa. Cosecante recuerden que eso es 1 sobre el seno de beta menos la cotangente es al revés de la tangente, entonces sería el coseno arriba, coseno de beta sobre el seno de beta. Más 1. Ok, ahora vamos a resolver esas fracciones tanto de arriba como de abajo. Noten acá en la parte de arriba, ¿cuál sería el denominador que voy a dejar ahora? El denominador común. Coseno de beta. Correcto, porque es el denominador que tienen dos fracciones y solo se lo añado al último. Entonces dejo coseno de beta y ya saben cómo se hacen sumas de fracciones. Como tienen el mismo denominador, solo sumo a la parte de arriba. O bien divido coseno de beta entre coseno de beta, me da 1 y lo multiplico por el numerador. Entonces aquí me quedaría 1 más seno de beta y por último menos, si se fijan aquí como el 1 para que tuviera coseno abajo se lo tenía que poner arriba también, entonces menos coseno de beta. Y listo. Ahora vamos en la parte de abajo. Abajo, ¿cuál sería el denominador que voy a utilizar? ¿Cuál sería acá? Fíjense cuál sería el mínimo con un múltiplo. Seno, ese seno, ¿no? El que está ahí abajo. Sí, correcto. Entonces dejaríamos seno. Seno de beta. Y arriba similar. Me queda 1 menos
coseno de beta más el seno de beta. Ahora, ¿quién se acuerda cómo se divide en dos fracciones? ¿Qué pasa con la fracción de abajo? La inversa. Exacto, entonces la de arriba la dejo exactamente igual. Queda 1 más seno de beta menos coseno de beta sobre coseno de beta. Vamos a revisar el chat. Ok, ya Luisa está respondiendo. Ahora esto de acá se invertiría y arriba me queda seno de beta y abajo, noten, solo voy a reordenar. Dejo el U, después el seno que está positivo más seno de beta y le resto el coseno, solo lo puse en orden diferente. ¿Qué puedo simplificar? Esta sería tangente. Correcto, si se fijan bien, yo puedo simplificar lo que se repite, todo esto con todo esto, y lo único que queda es seno entre coseno. ¿Y a qué es igual eso? Pues la respuesta final sería tangente de beta, y ahí lo tendríamos. La opción correcta sería el inciso B. Y también vamos a guardar esta para después se los compartan en el grupo. Sería opción B. Listo. Aquí no seleccionamos, era la opción A. Bien, vamos con el último. Si se fijan, el último problema de la prueba tiene que ver con ecuaciones. Entonces, si nos vamos al folleto, las ecuaciones serían, por ejemplo, bueno, esto sigue siendo identidad. Este sigue siendo de identidad. Esto ya es ecuación. El problema 17, el 18 es ecuación, el 19 también, el 20 también, el 21, 22, correcto, hasta el 22. Del 22 hasta acá el 17, todo eso son de ecuaciones, para que lo puedan ir practicando. Igual antes de ecuaciones tenemos el 5, el 6, vamos a ver, el 7, no, este no es de ecuación, es de identidad. Y el 1, para que vean ahí, traten de enfocarse en esos temas. El primero, resolución de problema, que solo es con triángulos rectángulos o ley del seno y coseno. Segundo, tiene que ver con identidades trigonométricas, que solo es sustituir en función de seno y coseno e ir trabajando. Y el tercero que vamos a hacer ahorita, ecuaciones, que hay que encontrar los ángulos. Vamos a hacer una captura. Son las 8:30. Y marcarlo. Aquí estoy dando clase y puedo el primero o el segundo. Bien, entonces acá dice si se cumple que la tangente de 3x es igual al seno de x más 50 por la secante de 40 menos x, calcula el valor de secante de 4x más cotangente de 2x. Noten bien que acá tenemos una suma de seno. Entonces, ¿quién se acuerda que es igual la suma de dos ángulos en el seno? ¿Quién se acuerda? Vamos a calcular primero cuánto es el seno de x más 50.
revisen ahí sus apuntes de la suma de ángulos en el seno. ¿Sale desconectado? Sí, Entonces el convencional sería. el convencional dice que no contesta, no contesta. Ok, vamos, revisen ahí. Luisa, ¿se acuerda? Sí, en este caso sería seno de x por coseno de 50 más coseno de x por coseno de... Ay, ya me perdí. No, va bien, ahí es. Más, ahora solo se invierte. El seno de 50 por coseno. Permítame que se reinició esto. No sé por qué. Ah, bueno, aquí ya se acabó el tiempo. Vamos a ver, dice que aquí la respuesta correcta tiene que ser 5. Los demás no salieron bien, como ven, pero se me perdió lo que estaba haciendo porque se reinició la página. Ok, entonces decíamos que primero hay que resolver esta suma y esta resta. Entonces seno de x más 50 era seno de x por coseno de 50 más seno de 50 por coseno de x. Eso es la parte de arriba. Ahora todo esto quedaría dividido. Si observan, como es secante sería 1 sobre el coseno. Y el coseno de la resta se convierte en una suma. Entonces sería coseno de 40 por coseno de x más, ahora senos, seno de 40 por el seno de x. Y miren que aquí ya hay valores que puedo meter directamente en la calculadora. Entonces veamos acá. Digamos coseno de 50 vamos a ver si lo ponemos. Bueno, ahí está, 0.64 y el seno, veamos, 0.76. Vamos a ver qué pasa con el coseno de 40. 0.76. Noten algo, este número ya nos había salido. Coseno de 40 resulta ser, observen bien, el seno de 50. Miren que da el mismo valor. Coseno de 40, ahí está. Seno de 50, eso. ¿Por qué creen ustedes que estos dos números dan el mismo valor? ¿Quién me puede dar una explicación? ¿Por qué el seno de 50 dará lo mismo que coseno de 40? Y lo mismo ocurrirá si prueban en sus calculadoras. El coseno de 50 resulta ser lo mismo que el seno de 40. Mientras van pensando, voy a seguir escribiendo. Entonces, reordenando sería, voy a poner que lo que está en anaranjado es A. Entonces sería A por seno de X más, voy a ponerlo de verde como B, B coseno de X. Y abajo miren quedaría A
que es el seno de 40 por seno de x, más b, que es eso que está como coseno de 40, coseno de x. Entonces aquí, ¿qué pueden ver ahí en esa fracción? ¿A qué es igual esa división? ¿Cuánto me daría eso? Ricardo, Luisa, ¿cuánto da esta división? Vamos a ver el chat. Daría 1, correcto, daría 1. Pero nuevamente la clave es saber por qué el coseno de 40 es lo mismo que el seno de 50. Se lo voy a recordar, esto lo vimos en la clase de triángulos rectángulos. Voy a dibujar un pequeño triángulo rectángulo acá. Y noten, un triángulo rectángulo, si un ángulo es 40, cuando ustedes hacen la suma de ángulos, le da que el de arriba tiene que valer 50. Y en esa clase nosotros analizábamos que el seno de un ángulo, si lo mirábamos desde el otro, resultaba ser su coseno. Y por esa razón es que el seno de 40 resulta ser el coseno de 50. Y viceversa, el coseno de 40 es el seno de 50, porque están en diferentes posiciones en un triángulo rectángulo. De ahí viene eso. Ahora, regresando con el problema, ya tenemos entonces que todo esto que hicimos era tangente de 3x. Entonces, si tangente de 3x vale 1, significa que 3x vale la tangente inversa de 1. Y metamos eso en la calculadora. Tangente inversa sería así: shift tangente, ahí está, tangente inversa de 1, y nos da 45. Entonces, si 3x vale 45, significa que ¿cuánto va a valer x? Solo dividimos entre 3 y nos da 15, perdón. Ya tenemos que x valdría 15. Y bien, como ya tenemos x, ya podemos calcular lo que nos piden, el valor de h. Solo sería meter, vamos a hacerlo directamente en la calculadora. Como es secante, ponemos 1 sobre coseno de 4 por 15. 4 por 15, que es ese 4x. Después más, vamos a ponerlo al cuadrado, la cotangente. Entonces sería 1 sobre la tangente de 2 por 15. Miren que todo esto lo podemos meter directamente en la calculadora. La respuesta final es 5. Ahí ya hemos resuelto el ejercicio. Tal como decía acá el formulario, miren, da 5. Y ahí ya hemos resuelto un examen completo. ¿Qué les parece los temas que vienen al examen? Ya está habilitado desde hoy. ¿Lo miran sencillo, complicado? ¿Qué dicen? Más o menos, pues. Ok, pues vamos a seguir con otros. Solamente es cuestión, les voy a mandar incluso esta grabación y las clases que ven esos temas en específico, porque ahí se resuelven más. Vamos a ver otro simulacro. Pero antes de resolverlo, vamos a resolver unos de aquí, que eran los que les decía de la clase práctica. Ok, empecemos por uno de problemas, que era como el problema número 1 de la prueba. Vamos a tratar de hacer el 12 para recordar cómo se trabaja esto de minutos y segundos.
Entonces anótenlo por ahí. Dice, determina la altura aproximada de una torre situada en un terreno horizontal, sabiendo que con un aparato de 1.20 metros de altura colocado a 20 metros de ella, se ha medido el ángulo que forma la visual dirigida al punto más elevado, obteniendo 48 grados con 32 minutos. Vayan tratando de hacer un pequeño bosquejo del problema. Yo voy a ir abriendo aquí una pizarra para hacerlo también. Vamos a ver si se abre. Tendríamos ahí que la tangente de 48 grados con 32 minutos equivale a la altura que nos hace falta sobre 20, y de ahí ya podemos despejar h. H sería igual a 20 por la tangente de eso. Ahora, ¿cómo se mete eso en la calculadora? Ponen 20 por tangente y noten 48 y apretan este botón que está debajo de la B, que ahí sale el signo de grado. Entonces ponen grado, después 32 y tocan ese mismo botón. Aunque sale el mismo icono, realmente significa minutos porque es por orden. Y si hubieran segundos, imagínense 10 segundos, ponen 10 y vuelven a tocar esto, y eso significa segundo. Pero bueno, hasta aquí solo es hasta 32. Cerramos paréntesis y nos da la respuesta. Significa que la altura es 22.63. Y esa es la altura que tenemos acá. Y le sumamos el 1.2 que ya teníamos. Entonces veamos, más 1.2, y ya tenemos la altura total de la torre, que sería 23,83. Toda la altura de acá hasta acá sería 23.83, de donde la respuesta correcta es el inciso B. Entonces, repaso, hicimos la gráfica. Tenemos aquí el aparato de 1.2 metros de altura, teníamos la torre, la distancia que lo dividía, y usando que la horizontal es paralela al suelo, notábamos que esta distancia se mantenía igual a la de la base. Luego observamos que aquí era un triángulo rectángulo, usamos la función tangente para encontrar esta altura que nos hacía falta, y la altura total de la torre era la suma de h más 1.2 y ya nos dio la respuesta. ¿Dudas ahí? ¿Hay o no hay? No, está fácil. Correcto. Entonces siempre recuerden, si hay triángulos rectángulos van a usar las razones básicas, seno, coseno y tangente. Si no es triángulo rectángulo van a usar ley del seno o coseno. Vamos ahora con lo del segundo tipo. Decíamos que eran identidades. Vamos a buscar uno de identidades ahora. Uno de identidades. Este es de ecuación. Tengo un chat, dice, ok, todo claro, dice Luisa. Al principio creo que habían identidades. Ok, todos estos son identidades. Bueno, este está demasiado fácil, el 8. Si ustedes se van al 8 y buscan las fórmulas de
tangente del ángulo doble, se van a dar cuenta que esta fórmula de acá es exactamente la fórmula que hay para la tangente del ángulo doble. Y de ahí pueden sacarlo rápido. Así que vamos a pasar con otro. Ok, vamos a hacer este. Se parece más al que salía en la prueba, el 10. Dice: esta expresión equivale a una de las siguientes. ¿Se acuerdan qué es lo primero que hay que hacer cuando tenemos identidades? En función de qué tenemos que expresar todo. En función de seno y coseno. Exacto. Entonces aquí tenemos, vean, tangente de 2x. ¿A qué es igual la tangente? En función de seno y coseno. ¿Cómo se reescribe la tangente? Seno sobre coseno. En este caso sería seno de 2x entre coseno de 2x. Así es, eso mismo sería. Entonces vamos a hacerlo. Esperemos que ahora aquí la pizarra. Vamos a hacerlo entonces ahí a la par del PDF para mientras. Dice entonces sería seno de 2x sobre coseno de 2x. Y eso es lo mismo que sería en la parte de abajo. Y le estamos sumando más seno de 2x. Esto que estoy escribiendo acá es la parte de arriba. Esto de acá. Después vamos a ver qué pasa con lo de abajo. Entonces pregunta, tenemos una suma de fracción. ¿Cuál sería el denominador común que vamos a usar ahí? ¿Cuál elegiría? Coseno de 2x. Así es. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Qué pasa si tangente 2x lo separa del denominador y le queda tangente 2x entre tangente 2x se hace 1? Más seno de 2x entre tangente 2x, solo resuelve la otra parte. Sí, No también debería se más puede. rápido. Exacto, creo que sale más rápido. Vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo también así, que creo que sale más rápido. Como decía Ricardo, si se fijan, esta tangente, por propiedades, divide a cada término de los de arriba. Al dividir el primero, solo se va a simplificar, queda 1. Más, al dividir la segunda parte, queda seno entre tangente. Pero aquí es igual seno entre tangente, nos vamos a ver, sería seno de 2x, que es lo que está arriba. Y como la tangente está abajo, realmente sería como cotangente. Entonces se multiplicaría por una cotangente. Y la cotangente es coseno de 2x sobre seno de x. Seno de 2x. Y miren que puedo simplificar ahí. El seno. Correcto, se simplifican los senos. Y solo queda 1 más coseno de 2x. Pero miren, ninguna de esas opciones, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque hay una fórmula que me dice a qué es igual el coseno del ángulo doble, que se parece incluso a una de estas respuestas. ¿A qué es igual el coseno del ángulo doble? Habían 3 fórmulas, ayer las mirábamos. ¿Alguien se acuerda? Coseno del ángulo doble, pueden buscarlas ahí en su apunte. ¿A qué es igual? Vamos a ver. Luisa, ¿se acuerda
¿Cuál es la fórmula del coseno de ángulo doble? Bueno, el coseno del ángulo doble es igual al coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del otro ángulo. Bueno, eso es lo que me acuerdo. Así es, esa es la primera. ¿Qué otra fórmula hay para eso? Habían tres, les dije. También estaba la que era 2 por coseno cuadrado del ángulo menos 1. No sé Correcto. si esa es. Miren, si usamos esa segunda sería 2 coseno cuadrado de x menos 1. Esa es la segunda fórmula para el coseno del ángulo doble. Eliminamos los 1. ¿Y cuál sería la respuesta que queda? D. La opción D. Y ya está hecho. Entonces les dije que esas tres fórmulas del coseno del ángulo doble la vamos a usar en dependencia, la que más me convenga. En este caso usábamos la segunda. Y ya está terminado. Ok, vamos a los del tercer tipo. Vamos a ver dónde están los tercer tipo, que es para encontrar ángulos. Ok, como el tercer tipo podríamos ver el problema 17, que es una ecuación, hay que encontrar los ángulos que la resuelven. Luego, si nos pidieran otra identidad, pues solo se sustituye la solución dentro de esa identidad. Vamos a ver, si encuentro una así, hacemos esa, si no hacemos la 17. Veamos acá. Ajá, como esta sería, miren, como el 21 fue el que hicimos. Nos dan una ecuación, hay que resolverla y una vez resuelto se sustituye en otra identidad. Vamos a hacer esta, la 21. Vamos a ver si ahora sí se abrió la pizarra. Está muy lenta esta pizarra de Microsoft. Vamos a ver si lo podemos abrir de nuevo. Nos vemos aquí en la pizarra en línea. Y ahora sí ya se compuso la pizarra. Ahora sí ya podemos editar. Ok, vamos a copiar el problema. Dice que el seno cuadrado de A, vamos a escribir, seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa es igual a 1 medio. Ahora bien, noten de que acá tenemos dos funciones trigonométricas. Para resolver una función, una ecuación, hay que tratar de que todo quede en función de una sola función trigonométrica. Noten sus apuntes de identidades y díganme alguna que se parezca a esto: seno cuadrado, coseno cuadrado. ¿Encuentran alguna? Profesor, pero la que yo encontré es que el seno cuadrado de alfa, en vez de tener menos, tiene más coseno cuadrado de... Correcto. Esa es una identidad pitagórica que yo les decía que estos son de la clase de ayer. Para los que no estuvieron, revisen la clase 56, que combina la clase 54 y la 55. Debemos de resolver esto, pero sustituyendo una parte para que todo quede en función de una sola función trigonométrica, ya sea seno o coseno. Entonces voy a poner en otro color esta identidad que ya se conoce, que se le llama identidad pitagórica, que el seno cuadrado de un ángulo más
el coseno cuadrado de ese ángulo, se sabe que siempre eso me va a dar 1. Entonces, si se fijan, se parecen mucho. Lo que podemos hacer es sustituir. Por ejemplo, el coseno cuadrado, si ustedes se fijan, de acá yo puedo decir que el coseno cuadrado es igual a 1. ¿Qué pasa con este seno si lo mando al otro lado? Correcto, menos seno cuadrado. Esto es lo que aprendíamos ayer. Ayer resolvimos varios problemas así. Entonces, si yo meto esto dentro de la función, de la identidad que me dan, nos quedaría así: seno cuadrado de alfa menos, en vez de coseno voy a poner lo que acabamos de despejar, 1 menos seno cuadrado de alfa, y eso vale 1/2. Ahora, si yo tengo un signo negativo antes de algo entre paréntesis, ¿qué pasa con lo que está dentro de paréntesis? Se multiplica, queda menos 1 más seno cuadrado. Exacto, entonces ven que hay 2 senos cuadrados. Entonces sumados dan 2 senos cuadrados de alfa menos 1. Y eso vale 1/2. Ahora sí, ya ven que de 2 funciones hemos pasado a una sola. Y vamos a despejarla. Este 1 que estás restando pasa a la izquierda, perdón, a la derecha a sumar. Miremos cuánto es 1 más 1/2. Tres medios. Correcto, entonces nos quedaría que 2 seno cuadrado de alfa es igual a 3/2. Ahora este 2 que está multiplicando el seno, ¿qué pasa a ser a la izquierda? A dividir. Correcto. Entonces, en vez de tener un 2 acá, vamos a poner directamente 4. Ahora, para quitar el cuadrado, ¿qué hacemos? Elevamos la raíz cuadrada. Exacto, pero cuando sacamos raíz cuadrada, ¿qué hay que tomar en cuenta? Los valores positivos y negativos. Así es. Entonces vamos a hacer 2 problemas. El primero, que el seno de alfa valga la raíz positiva de 3/4, es decir, raíz de 3 sobre 2. Esa es la primera situación. Y la segunda, que el seno de alfa valga menos la raíz de 3 sobre 2. Ya. Entonces, en cada caso vamos a encontrar una sola solución de la calculadora y la otra la tenemos que determinar nosotros. Veamos, en el primer caso, seno inverso de raíz de 3 sobre 2. Esa es la primera. Y dice que vale 60 el ángulo. Ya tenemos que alfa es el seno inverso de esto. En el otro, similar, seno inverso, pero ahora de esto negativo. Y nos da menos 60. ¿Quién se acuerda qué significa que un ángulo sea negativo? Que va con la hoja del reloj. Correcto. Entonces, si es menos 60, ¿qué ángulo representaría en realidad, en sentido antihorario? ¿Recuerdan el bosquejo que le hice? Menos 60 es que va hacia aquí abajo. Pero nosotros debemos utilizar el otro ángulo, el que va acá. ¿Cómo lo hacemos? Si yo diera la vuelta completa, ¿qué ángulo formaría? 360 menos 60, ¿no? Ahí es, 360 menos 60. Entonces, cuando la respuesta les da una respuesta negativa, ustedes solo agarran 360 y le quitan ese valor. Y pues la respuesta correcta sería 300. Ese es el ángulo. Ok, ya tenemos su ángulo. Ahora hay que encontrar las otras soluciones. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del seno y las respuestas son positivas,
Si una solución era teta, ¿cuál era la otra solución? ¿Quién se acuerda? Pi menos teta. Exacto. ¿Y pi? ¿Qué ángulo representa pi? 180. Entonces sería 180 menos teta. Esa es la otra solución, que la calculadora no se la va a dar. Esto es en el caso positivo, que es acá donde nos dio 60. Entonces la segunda solución sería 180 menos 60, o sea 120. 120. Ahí está, correcto. Vamos a este segundo caso. Cuando era negativo, decíamos que el ángulo de 360 o 2pi menos teta, ¿a quién tenía que ser igual? Desde el cuarto cuadrante, ¿a qué otro ángulo tenía que ser igual? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo era la pregunta? Que también yo les puse otra segunda fórmula en el seno. Esta es la más común, la primera, que si el ángulo es teta, la otra es 180 menos teta. Pero cuando el ángulo estaba en el cuarto cuadrante, decíamos que era 360 menos teta, o sea 2pi menos teta. Pero hablando del seno, ¿dónde más es negativo? Aparte del cuarto cuadrante. En el tercero. En el tercero. ¿Y qué ángulo es el que está en el tercero? Habíamos dicho. Es pi más alfa, es decir, 180 más teta. Exacto, el de 180 más, ahora no es menos, sino más teta. ¿Se acuerdan cuál era el ángulo teta que usamos para que nos diera 300? Era el de 60, ¿no? Entonces significa que la otra solución sería 180 más 60. Y vamos a hacerlo, 180, pero ahora más 60 sería 240. Y aquí tenemos las 4 soluciones de la ecuación. Ya hemos resuelto totalmente la ecuación que nos decía. Ahora vamos a utilizar todo lo que hicimos para calcular lo que nos piden. Entonces, la tangente de alfa más cotangente de alfa es... Entonces, si no nos indican cuál de todas las respuestas vamos a utilizar, pues solamente utilizamos la del primer cuadrante. Entonces vamos a utilizar la del primer cuadrante, que es la del ángulo de 60. Y calculemos entonces. Solo directo en la calculadora. Tangente de 60 más cotangente, que es 1 entre tangente de 60. Y miren, la respuesta es 4 raíz de 3 sobre 3. Entonces sería, ¿qué opción sería la correcta? Me 4 raíz de 3 sobre 3 sería la opción B. Y ya hemos terminado el ejercicio. ¿Alguna duda que tengan? Si no hay duda, pues vamos ahora con otro simulacro para finalizar. Vamos con otro, pero ahora del sistemático. Ok, intentemos hacer este.
Dice que hay que calcular la altura de un árbol sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados. Y si nos acercamos 10 metros bajo un ángulo de 60 grados. Entonces vamos a imaginar la situación. Tenemos un árbol. Tenemos el árbol y aquí tenemos la copa, la parte más alta. Entonces de ahí dice que hasta cierto punto nosotros vemos esa copa desde un ángulo de 30. Por acá, digamos. Aquí hay 30 grados. En el punto inicial, pero luego nos acercamos más. Vamos a poner otra referencia. Nos acercamos 10 metros, dice, digamos acá, y de acá volvemos a ver la copa salió un poquito de lado. Bueno, ahí está la copa. Y pero ahora bajo un ángulo de 60 grados. Ok, ahí tenemos todos los datos. Ya sabemos que de aquí hasta aquí hay 10 metros. Pregunta. Ahora dice cuál es la altura del árbol. ¿Qué tipo de... Si yo trazo la altura de acá de la copa hasta la base, ¿qué ángulo se forma? Acá. ¿Quién lo recuerda? Siempre que yo trazo una altura. ¿Qué ángulo se forma? ¿Qué dice? ¿Qué ángulo se forma? Ideas. Luisa, ¿se acuerdan? Rachel. Profesor, disculpe, es que mi pantalla se inhabilitó y quería saber qué es lo que están haciendo porque no sé qué. Estamos diciendo que qué ángulo se forma cuando yo trazo una altura con el suelo. ¿Qué ángulo se forma? Un ángulo de 90 grados. Exactamente. Entonces aquí tenemos 90 y vemos que hay dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Y en ambos coincide la altura. Entonces lo que podríamos hacer es relacionar la altura con los catetos adyacentes. Y noten, por ejemplo, en el primer caso, si yo tuviera toda esta cateto adyacente, vamos a llamarle X, y en el segundo caso yo tuviera todo este cateto adyacente, que lo voy a llamar Y, ¿qué relación puedo hacer entre X y Y para obtener la distancia de 10? X menos Y es igual a 10. Esa Correcto. relación sería. Así es. Entonces veamos. Primero, en el triángulo naranja tendríamos que la tangente de 60 es igual a la altura H entre Y. De ahí sabemos entonces que Y vale H entre tangente de 60.
Ya tenemos la distancia y. Vamos a hacer algo similar con la x. En cuanto a x, tenemos que la tangente de 30 es igual a h sobre x. Entonces x va a ser igual a h entre la tangente de 30. ¿Ok? Y bien, pues entonces ya solo restamos. Y x menos a menos y, como había dicho Luisa, x menos y es igual a la distancia de 10. Entonces sería que h sobre tangente de 30, que eso es lo que vale x, menos h sobre tangente de 60, eso vale 10. Si ustedes se fijan, al lado izquierdo tenemos factor común h. Entonces podemos sacar la h y nos quedaría 1 acá, 1 sobre la tangente de 30, menos 1 sobre la tangente de 60 multiplicado por la h afuera. De ahí sabemos entonces que todo esto va a pasar a dividir y vamos a hacerlo directo en la calculadora. Entonces nos quedaría respuesta final 10 entre tangente de 30, perdón, entre, aquí lo copié mal, 1 sobre tangente de 30 menos 1 sobre tangente de 60. Y listo, ahora sí. Ok, se me olvidó cerrar paréntesis. Ahora sí. La respuesta es 5 raíz de 3. Entonces significa de que h, la altura vale 5 raíz de 3, que es la opción D. Y ya hemos terminado el ejercicio. 5 raíz de 3. ¿Se entendió? Ahora vamos con el segundo. Vamos a copiar el segundo. Ok, aquí tenemos la siguiente identidad y nos piden calcular cuánto vale esto. Para eso observen que arriba tenemos una suma de cubos. La suma de cubos, ¿quién se acuerda cómo se factoriza? A al cubo más b al cubo, ¿a qué va a ser igual? Aquí hay que utilizar álgebra. Noten, la parte de arriba, como es suma de cubo, o sea, a al cubo más b cubo, sería por definición a más b, abrimos paréntesis, después seno cuadrado de x menos seno de x por coseno de x más el coseno cuadrado de x. Y todo esto estaría dividido sobre seno de x más coseno de x. ¿Qué pueden ver que se simplifica ahí? ¿Qué pueden simplificar? El seno de x más coseno de x con el que
Exacto. Noten que ahí se repite en el numerador y en el denominador. Entonces los vamos a simplificar. Todo esto se va con todo esto. Ahora en el segundo paréntesis, esto que prevalece, si yo junto el seno cuadrado con el coseno cuadrado, ¿a qué es igual eso? A 1. Exacto. Entonces significa que al lado izquierdo de la ecuación me queda 1. A ver que no pinta. Miran ustedes ahí la pantalla bien todavía. Chicos, ¿me escuchan todavía? Sí, lo escucho. Ok. Permítanme. Voy a volver a compartir la pantalla. Había un pegón. Ahora sí, entonces decíamos que me quedaba 1 menos seno de x por coseno de x. Y eso tenía que ser igual a 7 octavos. Este 1, si se fijan, yo lo puedo pasar, o todo lo que tiene seno y coseno, lo mando a la derecha. Y el 7 octavos pasa a restar. Y veamos cuánto es 1 menos 7 octavos. 1 menos 7 octavos. Eso nos da 1 octavo. Entonces significa que 1 octavo es igual a seno de x por coseno de x. Y esta relación me va a ayudar a mí a conocer lo que me piden. Ya puedo deducir eso a partir de lo que me dan. Vamos con la segunda parte del problema. Ya trabajamos la identidad, ahora vamos con lo que nos piden. Tangente más cotangente. Si ustedes se fijan, esto sería seno sobre coseno, seno sobre coseno, más coseno sobre seno. Eso es lo que estamos calculando. Por propiedad, en la parte de abajo se multiplicarían y queda seno de x por coseno de x. Y arriba se multiplican en cruz y queda seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Cuánto es seno cuadrado más coseno cuadrado? 1. Entonces queda 1 sobre, ¿cuánto nos daba que era seno por coseno? 1 octavo. ¿Y cuánto es 1 entre 1 octavo? Solo la parte de abajo se tiene que dar 8. vuelta y la respuesta es 8, correcto. Y ya sabemos que la respuesta final es la opción A. Y listo. Entonces ahí termina el segundo problema, que es de identidad. Solo tratar de escribir seno coseno. Ya tenemos. Vamos a ver si ahora sí nos da tiempo de resolver el último. Tenemos 9 minutos. Este es sencillo. Es de ecuación. Solamente ver lo de los ángulos. Ok, vamos a ver. Aquí está. Ok, cotangente. Si tenemos una ecuación, decíamos que todo tiene que estar en función de una variable. ¿A qué es igual a cotangente? Al coseno sobre el seno.
Exacto. Entonces tenemos 2 seno de teta va a ser igual a 3 coseno de teta sobre seno de teta. Ahora este seno de teta que está a la derecha pasa a la izquierda a hacer ¿qué cosa? A multiplicar. Entonces nos queda 2 seno cuadrado de teta debe ser igual a 3 coseno de teta. Nuevamente, ¿se acuerdan de la identidad pitagórica? Esta que teníamos acá en azulito. Si la hacíamos por el otro lado, fíjense que esta misma identidad pitagórica también podíamos despejar el seno y nos quedaba que el seno cuadrado del ángulo iba a ser igual a 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Y esa es la identidad que vamos a utilizar ahorita, que seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Entonces al sustituirlo aquí nos quedaría 2 por 1 menos coseno cuadrado debe ser igual a 3 coseno de teta. Entonces nos queda 2, me salió feo acá, 2 menos 2 coseno cuadrado de teta es igual a 3 coseno de teta. Si se fijan, esa es una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas? Rachel, ¿se acuerdan? Igualando todo a 0. Correcto. 2 coseno cuadrado de teta lo paso a la derecha más 3 coseno de teta menos 2, y eso tiene que ser igual a 0. Ahora les voy a enseñar un truco en la calculadora de cómo hacer esto más rápido sin necesidad de factorizar. Si ustedes se van acá al modo, Shift es modo, ahora sí, y ustedes se van al modo, a ver, parece que no sale aquí. Ok, vamos a entrar acá. Pues no, esta calculadora no lo trae. El modo EQN no lo trae. Bien, entonces ni modo, hay que factorizarlo. Si recuerdan, por el método de la tijera, dos números que multiplicados den menos 2 serían 2 y menos 1, ¿verdad? Y dos números que multiplicados den 2 serían 2 y 1. Al multiplicarlo en cruz nos daría, creo que sería al revés, poner acá 1 y 2, 1 y 2, porque así nos daría 4 y menos 1. 4 menos 1 nos da el 3, que es el que aparece acá, y esa sería la factorización correcta. Vamos a hacer aquí arribita. Entonces factorización correcta sería 2 coseno de x, de teta en este caso, más 2 por 2 coseno de x, o de teta mejor dicho, menos 1. Esto sería igual a 0. Ahí ya tenemos la factorización. En el primer caso noten que no hay solución, porque para que fuera solución coseno tiene que dar menos 2. Y ayer les expliqué que el seno y el coseno siempre están entre 1 y menos 1. Entonces esta la descartamos. Solo nos quedaría coseno,
y al despejarlo, coseno de teta sería igual a 1/2. Entonces teta sería coseno inverso de 1/2, ¿cuánto es? 60. O si lo queremos ver en radianes, lo cambiamos a modo radianes y ya, pi tercio la respuesta. Pi tercio. Ahora les pregunto, si estamos hablando de coseno y la respuesta es teta, ¿cuál es la segunda respuesta? Revisen sus apuntes. Si una respuesta es teta, ¿cuál es la segunda? 2pi menos teta. Así, entonces la segunda sería 2pi menos pi tercio, o sea 5 pi tercio. Y ahí hemos finalizado el ejercicio. Las dos soluciones únicas son pi tercio y 5 pi tercio. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A. Así es. Entonces vamos a seleccionarla. Opción A. Y vamos a ver si nos da tiempo. 2 minutos nos quedaban. Vamos a terminar. Y vamos acá a darle enviar y terminar. Enviar y terminar. Y ver cómo nos va. Y ahí está, 15 puntos. Entonces ven chicos, el problema ya está habilitado. Mañana a todos los que lleguen a clase vamos a enfocarnos en resolver el sistemático, ¿ok? Entonces voy a mandarlo al grupo y voy a terminar ya ahorita de grabar